Atención mujeres y hombres en todo Estados Unidos y Puerto Rico, donde llega nuestro programa Buena Vida. Y digo hombres porque también para los hombres es importante entender la situación cuando a su mamá, a una hermana, a su esposa, a su amante, a su colega, a su vecina, le diagnostican cáncer del seno. Nosotros hemos decidido este mes en Buena Vida pues tener una cobertura especial todas las semanas con diferentes especialistas hablando precisamente en este mes de la concientización para la prevención, el tratamiento y el diagnóstico a tiempo del cáncer del seno. Vamos a hablar hoy de los diferentes tipos de cáncer del seno que existen, los diferentes tipos de cirugía, y para ello tengo el privilegio de contar con una amiga de hace muchos años que ha sido la cirujana oncóloga de mi madre, que la escogimos nosotros voluntariamente a ella por muchas características que ya ustedes van a apreciar como ser humano y como profesional, a la doctora Cristina López Peñalver. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Realmente yo sé que tú tienes muchos diagnósticos de pacientes de cáncer todo el año. Desafortunadamente sí. ¿Y cada año más? La incidencia está aumentando, muy poco, pero sí está aumentando, menos de 1% por año, pero sí está aumentando. ¿Cuáles son las edades más frecuentes, doctora? Bueno, el cáncer de seno es más frecuente en mujeres mayores de 50 años de edad, pero estamos viendo que la incidencia de que ocurra el cáncer de seno está aumentando más en mujeres más jóvenes de 50. ¿A qué se debe? No sabemos exactamente la causa de ese aumento, pero hay estudios que piensan que eso está relacionado a beber más alcohol, a tener hijos más tarde en la vida o a tener menos hijos. Y me imagino que también a eso se le suma el estilo de vida sedentario y los químicos que se ingieren a través de los alimentos mal elegidos. También. Ahora, cuando decimos que existen varios tipos del cáncer del seno, ¿cómo podemos nosotros, para que nuestra audiencia pueda entender que cuando se le dice a la paciente tienes cáncer, no es el mismo cáncer quizás de la vecina o de la amiga o de la mamá? Eso es muy importante conocer, porque muchas personas relacionan su diagnóstico a la experiencia de otros, y es muy importante aclarar que todos los cánceres de seno no son iguales. Hay diferentes maneras de describir estos cánceres, pero la manera más común es basado en las células donde origina el cáncer. Por ejemplo, si el cáncer empieza en los lobulillos, que son las glándulas que producen la leche, pues se llaman cánceres lobulillar. Si empiezan en los conductos, que son las estructuras que llevan la leche de las glándulas al pezón, se llaman cáncer ductales. También se refiere a otros tipos de clasificación, por ejemplo, si es in situ o invasivo, y eso se refiere a si el cáncer se ha propagado o no. Los cánceres... In situ quiere decir que todavía está muy encapsulado, ¿verdad? Que podríamos decir, doctora, si estoy mal me rectificas, que está como en la etapa muy primaria. La etapa más temprana, lo clasificamos como cáncer, pero es una etapa 0. Lo que significa es que las células cancerosas están localizadas adentro del conducto, no se han regado al tejido alrededor, y es algo que tiene un pronóstico excelente porque es solamente localizado al seno y no tiene ninguna posibilidad de regarse. Ahora, eso depende de ese diagnóstico que acabas de hablar, que sea tempranamente in situ, que todavía no se haya expandido en el resto del tejido de la mama. Depende del momento en que la mujer decida hacerse las mamografías y el ultrasonido de detección y diagnóstico a tiempo. Correcto, y esa es la importancia de la detección temprana, porque se puede detectar algo lo más temprano posible cuando está in situ y cuando las opciones para tratamiento son más y los chances de cura son más. Ahora que te tengo aquí, te quiero preguntar algo porque a mí me lo preguntan, incluso amistades que dicen, bueno, yo he decidido no hacerme la mamografía todos los años, hay personas que me lo comentan, porque quiero evitar las radiaciones en la tiroides, porque también hay otros estudios que hablan que en las últimas 2 décadas, 20 años, ha aumentado el índice de nódulos y cáncer en la tiroides por exposición excesiva a radiaciones, que son radiaciones de tanta mamografía todos los años. ¿Qué tú le dices a eso?
No estoy de acuerdo con eso. La cantidad de radiación que uno recibe cuando se hace una mamografía es mínima. Se puede hacer varias mamografías al año y todavía no llega a la recomendación anual que se determina. Todos estamos expuestos a radiación en el ambiente y, por ejemplo, tomar un viaje a Europa, uno tiene más radiación que hacerse una mamografía. Yo no conozco a muchas personas que no van a viajar a Europa porque le tienen miedo a la radiación. Y sobre todo si conectamos y compramos el Wi-Fi en el avión. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Qué buen punto. No lo había analizado desde ese punto de vista. Es razonable. Volvamos al tema del diagnóstico a tiempo, si es in situ, que es en la etapa primaria y está bien localizadas las células cancerosas, o si ya se ha expandido al resto del tejido mamario. De eso depende la decisión, en este caso tuya y de los cirujanos oncólogos, para determinar qué tipo de cirugía se le aplica a esa paciente. Sí, como mencioné antes, cuando el cáncer de seno se detecta en una etapa temprana, no solamente 0, pero en una etapa 1 hasta una etapa 2, las opciones para cirugía, hay opciones para cirugía. Normalmente cuando los cánceres están muy grandes o están en más de un cuadrante del seno, la única opción sería mastectomía, que es remover el seno completo. Pero cuando se presenta en una etapa temprana, hay opción de conservar el seno acompañado con radiación o de hacerse la mastectomía. Cuando se dice conservar el seno, es realmente limpiar el área que está afectada, ¿verdad? Sí, es remover lumpectomía. Lumpectomía es remover el tejido que tiene el cáncer con un borde de tejido normal, porque los márgenes son importantes para no dejar células cancerosas, preservando el seno. Y usualmente cuando se hace la lumpectomía o la mastectomía parcial no se necesita reconstrucción porque es una cirugía cosmética, pero sí se tiene que acompañar con la radiación para que sea igual, comparable a la mastectomía. Aquellas mujeres que, por ejemplo, dicen, yo, aunque sea una lumpectomía, que es como, o sea, la mama se divide en 4, aquí lo tengo, ¿verdad? Se divide en 4, entonces son 4 cuadrantes, ¿correcto? Se le puede decir cuadrantectomía o lumpectomía, que es limpiar el cuadrante donde realmente está el cáncer. Correcto. Si la mujer dice, yo no quiero tener más preocupaciones en mi vida, yo quiero hacerme una radical de mama, ¿qué tú le dices? Bueno, hay muchos factores que se toman en cuenta cuando tomar la decisión. En general, la mayoría de los cánceres hoy en día se detectan en etapa temprana y la mujer tiene la opción de preservarse el seno. Muchas personas, no muchas personas, pero varias personas piensan que removerse el seno significa que más nunca se tengan que preocupar del cáncer de seno. Y la realidad es que eso no es verdad. Uno se puede remover los 2 senos, hacerse una mastectomía doble y el cáncer puede regresar en otra parte del cuerpo. En general no recomendamos mastectomía si no hay una razón específica. Por ejemplo, los tumores son grandes, los tumores están en más de un cuadrante, la mujer no puede recibir radiación por otro problema médico que significa que la radiación es una contraindicación, o si la mujer tiene una mutación genética que aumenta el riesgo de un segundo cáncer bastante. En general tratamos de preservar el seno cuando es posible, pero siempre es la opción que tenga la mujer de escoger la mastectomía. ¿Te quedas un ratico más? Sé que te tienes que ir para el Hospital Baptist, para el Instituto de Cáncer, del cual tú eres fundadora, porque te quiero preguntar algo de lo cual nunca se habla, del cáncer de mama en los hombres. Claro que sí. Así que seguimos hablando con la doctora Cristina López Peñalver. Más adelante vamos a hablar con el doctor Gottenger, que nos acompaña con su paciente, que sin ser diagnosticada de cáncer del seno se operó. Y hoy es el día también de la salud mental, así que vamos a hablarle a los padres